Ok, ahora sí vamos a iniciar con el tema de este día. Gracias a Dios por todos los que participaron en el simulacro, en sus casas como aquí. Y estamos listos para alabar al Señor, hermano. Amén. Levante su mano, a ver, eso. A veces nos desorientamos un poco con todo este movimiento que hicimos, pero vamos a volver aquí. Hoy vamos a hablar acerca de las victorias que tuvo David. Y el pasaje que leímos al principio del servicio, en el capítulo 10 de Segunda de Samuel, los últimos versos, vemos cómo los arameos se habían unido. Primero Hanún empezó a juntar a gente para pelear contra Israel, y enseguida se unen a él sirios y otros ejércitos. Ya era un ejército muy grande y caballos de guerra. Sin embargo, dice a partir del verso 17: cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel, y pasando el Jordán vino a Elam. Entonces viene y presenta batalla. Cuando ve que el enemigo es muy fuerte, el líder sale y presenta batalla. Verso 18: mas los sirios huyeron delante de Israel, y David mató a los sirios, a la gente de 700 carros y 40,000 hombres de caballo. Hirió también a Sobach, general del ejército, quien murió allí. Viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadad-ezer cómo habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y los sirvieron. Y de allí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón, o sea, a Hanún. Nosotros podemos ver que David tiene victorias, y quiero hablar hoy acerca de las victorias. ¿Qué es una victoria? Una victoria es conquistar o ganar, tener una ventaja decisiva sobre el enemigo. Esto es lo que comúnmente se entiende. Y también en la palabra de Dios nosotros estamos viendo que mandan a felicitar a David por sus éxitos. Y un éxito es haber tenido logros u objetivos personales que los demás admiren. Y normalmente la gente busca esto, busca victorias, busca éxitos. Dice Segunda de Samuel capítulo 8 verso 13: a raíz de esto David se volvió muy famoso. No solamente en este momento, sino desde antes. David se volvió muy famoso. Después de su regreso, aniquiló a 18,000 edomitas en el valle de la Sal. O sea, pasaba sobre sus enemigos, era victorioso, tenía éxito. Y el éxito es la meta de la modernidad. El éxito es la meta casi de toda persona. Trabaja, estudia por tener éxito, casi no duerme por tener éxito. Los que se van cruzando la frontera es porque quieren tener éxito en la vida. A veces es el único objetivo de las personas famosas, de los políticos. Pero ¿cómo se logra la victoria y el éxito en el camino de Dios? ¿Será este el éxito o la victoria que Dios quiere para nosotros? De eso vamos a hablar hoy. Oremos. Padre, te bendecimos en el nombre de Jesús, y queremos que en este momento nuestra vida se humille delante de ti. Nosotros podamos entender lo que verdaderamente significa tener victoria y éxito en el camino tuyo. Hay tanto que hablar, oh Dios, pero también tanto que tenemos que cambiar. Por eso hoy te bendecimos y glorificamos, Señor, tu santo y bendito nombre, porque tú eres excelso sobre cielos y tierra. Amén. Gloria al Señor. Bueno, éxito, victoria. Y puse ese título porque para muchos puede resultar atrayente las victorias de David, y queremos saber el secreto, ¿o no? Un rey victorioso como David. Queremos ser exitosos, y cuando la gente habla de éxito, ahora los apóstoles, los líderes de muchas iglesias están hablando de esto, de éxito, de victoria. Pero vemos que en el capítulo 7, no voy a tocar el capítulo 7 porque ya compartieron de eso en la semana.
David había entrado a la presencia de Dios y orado delante de él, o sea, derramó su vida, humilló su vida y reconoció la promesa de Dios para su reino y para su descendencia. De hecho, él quiere construir un templo y Dios le dice: no, no lo hagas. Pero este es un hombre humilde y obediente que cuando Dios le dice que no, aunque tiene todo listo, él lo que hace es agradecer a Dios porque Dios lo ha detenido, porque Dios le ha indicado cuál es su propósito, su objetivo. ¿No agradece a Dios por esto, por el corazón de este hombre? Pero ¿cuántos de nosotros somos al revés? Cuando Dios nos dice que no, decimos: qué malo es Dios, si era lo que yo quería. Pero a veces Dios nos está deteniendo porque Él tiene su propósito. Aunque tengamos todo para hacerlo, Él tiene un propósito. Dice en el capítulo 8, verso 1: después de qué? Después de que Dios le habló, después de que David oró delante del Señor y entró en la presencia de Dios, después David derrotó y sometió a los filisteos al conquistar Gat, su ciudad más grande. Estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente. Después de que estuvo en la presencia de Dios, agradeció a Dios por detenerle y por darle su dirección y darle promesa para su descendencia, entonces derrotó y sometió a sus enemigos. Y yo podría decir: aquí se terminó la predicación. El secreto está en entrar a la presencia de Dios y someternos delante de Él, aceptar su voluntad. Sin embargo, vamos a ver lo que David hizo. Creo que nosotros podemos ver, permítame un segundo, podemos ver fácilmente cómo esas victorias de David iban más allá de una victoria militar o guerrera. Estas victorias de David, por las que él se vuelve muy famoso, que le dan reconocimiento, es por derrotar enemigos, por conquistar o por destruir los ejércitos. Esto es victoria, esto es éxito. Pero veamos primero las victorias de David. Primero, derrota a sus enemigos, los derrota y los somete. Y vamos a ir de poco a poco. Cuando hablamos de derrotar y someter, siempre pensamos en un enemigo físico, pero hay enemigos en nuestra vida que pueden ser más grandes que los físicos. Nuestras debilidades, nuestras tentaciones, nuestros pecados, nuestra falta de valor, o sea, nuestro temor. ¿Cuántas cosas se vuelven en fortalezas que hablamos ya antes? Se vuelven en enemigos fuertes contra nosotros. El mundo, nuestra manera de pensar conforme a este mundo, se vuelven enemigos. Por eso el capítulo 8, verso 1 dice: después de que entró en la presencia de Dios y aceptó la voluntad de Dios, entonces derrotó a sus enemigos. Tenemos que derrotar y someter a ese enemigo que se está levantando contra nosotros. Creo que el mayor enemigo en los cristianos es el carácter. O no sé si solamente a mí me pasa, pero el carácter, o no, ese carácter se revela. ¿O será que es mi corazón el que se revela? Pensamos que Dios puede salvarnos, puede cambiar todo, pero el carácter me sale lo Albores, me sale lo Sol, lo Sánchez, lo Brito, el apellido que usted tenga. Y hasta nos sentimos orgullosos. No, hermano. O nos sale lo mexicano. Pena nos debía dar que no hemos sometido eso al Señor y decir: ¿qué me falta? Derrotar a mi enemigo y someterlo. En el capítulo 8, verso 2 empecemos viendo, pero no es solamente derrotarlo, porque sí hay que enfrentar la batalla y hay que conquistarlo. Dice en el verso 2, David, capítulo 8, 2, David también conquistó las tierras de Moab. Me voy a quedar hasta ahí. Y toda la gente que estaba por allí dice que decidió a quién mataba y a uno les perdonó la vida. Pero ¿qué hace? Somete, conquista. Y para conquistar es necesario entrar en una lucha, en una guerra, en una batalla, ser más fuerte que el enemigo. Cuando se va a conquistar, no es el que está esperando la lucha
sino el que va a conquistar es el que va contra el enemigo. Nosotros siempre estamos esperando a que cuando suceda esto, entonces voy a vencer eso en mi vida. No, intencionalmente, a propósito, decididamente tenemos que empezar a cambiar eso. Mis palabras hieren a los demás, trato mal a los demás, soy orgulloso. Intencionalmente yo voy a conquistar eso. Voy a empezar a llevar mi yo en humildad, a que se doblegue al Señor. En la meditación, en la oración diaria: Señor, obra en mi vida, doblega mi vida, mi corazón, mi orgullo. Pero dice en el mismo verso al final que lo hace tributario. ¿Y qué es tributario? Ahora tú eras mi enemigo, tal vez eras más fuerte, yo vine contra ti enemigo, ahora tú me debes obediencia. Eso es tributario. Ahora tú debes de pagar, yo te estoy gobernando, dominando. Debe llegar el punto en que mi carácter, mi vida y mi yo sea dominado por el Señor. Dice en el capítulo 8, verso 2 al final, dice: se convirtieron entonces en súbditos de David y tuvieron que pagarle tributo. Que ese mal humor, después la gente diga: ¿qué pasó? Antes eras como el que se comió un limón y ahora eres una persona sonriente. Antes eras vanidoso y ahora eres humilde. Antes eras egoísta y ahora eres generoso. Antes eras un hombre lascivo y ahora tienes una mente y hasta una mirada diferente. Antes eras una mujer chismosa y ahora eres prudente, sabia. Debe llegar el momento en que pongamos dominio sobre nuestros enemigos. Y estoy hablando de mi carácter, pero estoy tratando de ir viendo cómo David fue conquistando a sus enemigos, y en eso físico, pensar que también nosotros podemos hacerlo. Pero recuerde que en el capítulo 8, verso 1, la primera palabra que dice es después. Y enfatizo, hermano, después de que tuvo un encuentro con Dios, después de que Dios le mandó hablar por el profeta Natán y lo detuvo, después que el Señor nos humilla, después de que entramos y aceptamos la voluntad de Dios, después de que decimos como David: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? ¿Quién es mi familia para que hayas tenido de mí misericordia? Tú me sacaste de ser un pastorcillo y me hiciste príncipe, pastor de tu pueblo. En el verso 4 del capítulo 8, entonces no solamente los conquista, los hace tributarios, los derrota, los somete. Verso 4: David también capturó 1,000 carros de guerra, 7,000 conductores de carros de guerra y 20,000 soldados de infantería. Les lició los caballos de Tiro. Hasta ahí me voy a quedar. ¿Qué vemos con el ejército enemigo? Bueno, David enfrentando al ejército enemigo. Los caballos, y imagínense qué cruel, ¿no? Veríamos matando animales y matando hombres. Pero la única manera de destruir, que en ese tiempo los caballos eran como armas de guerra, como hoy si lleváramos una Homer, ¿no?, a un campo de batalla, eran armas muy fuertes. La única manera de que el enemigo no se vuelva a levantar es no solo hacerlo tributario, destruirlo, acabar completamente con ese enemigo, y que ese albores no vuelva a resucitar, no vuelva a tener fuerza. Cuando yo empecé a servir al Señor, durante un tiempo estaba trabajando en unas oficinas ahí en la zona rosa, y antes en una compañía, y yo decía: yo puedo servir al Señor así. Y sé que el llamado no es igual para todos, pero yo decía: yo puedo servir al Señor así. Pero el Señor me decía: no, tienes que dejar tu trabajo. Decía: no, Señor, pero ¿de qué me voy a mantener? Tienes que dejar tu trabajo. Bueno, y entonces ¿para qué me esforcé? Y el Señor decía: tienes que dejar tu trabajo. Ay, Señor, pero aquí tengo vacaciones y tengo todo seguro, y sirviéndote. Fíjese el pensamiento de uno: sirviéndote no voy a tener nada seguro. Porque uno todavía no ha aprendido a confiar en el Señor. Y en esos trabajos que tenía, el Señor tuvo que quitármelos, pero la última vez entendí que el Señor me lo quitaba
definitivamente. Y la única manera entonces de estar dedicado al Señor era que el Señor me quitara el trabajo. Muchas ocasiones el Señor nos ha quitado ciertas cosas porque no le estamos dedicando el tiempo al Señor. No quiere decir que dejemos nuestro trabajo todos, no. Pero estoy hablando que específicamente hay cosas en nuestra vida que mantenemos y que tenemos que dejar. A veces hasta amistades que nos dirigen a malos caminos, que destruyen, costumbres que traemos del mundo. Y todo eso lo tenemos que dejar. Entonces debe derrotar a sus enemigos. También destruye completamente las fuerzas del enemigo. En el capítulo 8, verso 3 dice: David también destruyó las fuerzas de Hadad-Ezer, hijo de Rehoba, rey de Soba, cuando Hadad-Ezer marchó para fortalecer su control a lo largo del río Éufrates. Cuando el enemigo se empieza a levantar, porque a veces quiere volver a luchar contra nosotros, ¿qué debemos hacer? Destruirlo por completo. A veces la lucha no se termina. No es que hay una victoria y hay un éxito y hasta ahí quedó. La lucha debe continuar. Es fácil a veces vencer algo. Lo difícil es mantenerse en esa victoria. A veces es fácil decir: ya conocí al Señor. Lo difícil es permanecer en esa fidelidad, oyendo la voluntad de Dios. Entonces dice en el capítulo 8, verso 5, no lo voy a leer todo, pero en la segunda parte, que entonces viene y también contra los arameos de Damasco llega, y Hadad-Ezer le estaban ayudando. Entonces dice que David mató a 22,000 de ellos. Empieza a destruir completamente a sus enemigos. ¿Qué enemigos hay en tu vida que necesitas destruir? ¿Qué enemigos hay que necesitas destruir? Puedes empezar a pensar. No es tu esposa, ni tus hijos, ni tu compañero de trabajo, ni tu jefe. Son tus pensamientos, es tu carácter, es tu voluntad que se revela contra la voluntad del Señor. Y eso es lo que tenemos que traer de rodillas a los pies del Señor. Cuando meditas, trae eso a los pies del Señor. ¿Por qué no? Cuando vengas a la iglesia entrando, podemos arrodillarnos. Sé que ahorita no tenemos reclinatorios ni nada, pero ahí igual en nuestras sillas podemos arrodillarnos. Señor, me entrego a ti. Tal vez falta algo, ni cuenta me he dado que ese enemigo se está levantando en mi vida, pero lo traigo a ti. Los jóvenes también tendrán muchas luchas, muchas tentaciones que las deben de traer al Señor. Los niños ahora están metidos en los videojuegos, en tantas cosas. Los niños que escuchan también deben de poner eso bajo el gobierno de Dios. Ahora, estas victorias que David tuvo, y esta es la segunda parte, debe mantenerlas. Y entonces él empieza a reconocer, más bien la gente empieza a reconocer eso en David, las victorias, sus guerras ganadas. Y entonces en el capítulo 8, verso 3, en la segunda parte, dice que él pone guardia contra los enemigos. ¿Qué significa poner guardia? En el 8:3, en el 8:6, 8:14. Voy a leer el 8:6. ¿Qué significa poner guardia? Pero puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios le fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Verso 14. Y puso guarnición en Edom. Por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas le fueron siervos de David. ¿Qué significa esto? Estar atento, no descuidarse. Después de que tenemos la victoria, no descuidarnos. El que crea que esté firme, mire que no caiga. Hay gente que se empieza a envanecer. Ya, yo soy santo, yo soy perfecto delante de Dios. De hecho, hay una iglesia que se llaman ellos mismos los perfectos. Imagínense qué orgullo, ¿no? Qué orgullo, los perfectos. Y ¿sabe qué, hermano? Siempre, diariamente, decía Pablo, diariamente muero.
Diariamente traigo mi yo rendido a Cristo. O sea, la victoria y el éxito no está en mi éxito y en la victoria en el mundo, sino cuando me humillo delante de Dios y Él tiene victoria, gobierna sobre mi vida. En el capítulo 8, verso 10, nos dice de esas campañas exitosas que tuvo David, de las victorias y los logros, los reconocimientos. Y posiblemente antes de leer este pasaje, cuando tu vida cambie, cuando empieces a tener logros en la escuela o en la universidad o en tu trabajo, la gente te lo va a reconocer. Pero entonces ese es un peligro también. Cuando la gente te empieza a decir: qué bueno eres, qué sabio eres, qué bien lo haces. Porque entonces a veces parece que fuera bueno. Y la gente del mundo busca esto, ¿o no? Reconocimientos. No quiero decir que que sea una falsa humildad, pero el hombre, el yo, el ego, el orgullo se empieza a pavonear, empieza a crecer. Y nos empezamos a olvidar que nuestra vida depende del Señor, que es Él el que nos da las cosas. Y cuando algo pasa así, hay un canto que dice: cuando traigas tu todo al altar, un himno que le encantaba mucho a mi papá. Te has puesto en el santo altar de tu Dios, te has entregado al Señor. Solo allí tú tendrás su descanso y solaz y sus ricas delicias de amor, cuando traigas tu todo al altar. Y Paula Chapa hace mucho cantaba, después Ruth Ríos cantaba este canto, y decía: a Dios sea la gloria. Y si yo gano alguna fama, la traeré a los pies del Señor. No quiere decir que Dios no te dé esas victorias en el mundo, pero todo lo que el Señor te dé, tráelo a los pies del Señor. Dice en el capítulo 8, verso 10: envió a su hijo Joram para felicitar al rey David por su exitosa campaña. Hadadezer y Toi habían sido enemigos y con frecuencia estaban en guerra. Y Joram le obsequió a David muchos regalos de plata, de oro y de bronce. Y posiblemente traigas a tu casa, en tu vida, muchos reconocimientos. Pero cuando todo eso llegue a ti, luego vamos a ver qué hacer. Dice el verso 13: a raíz de esto, David se volvió muy famoso después de que regresó de aniquilar a 18,000 edomitas en el valle de la sal. ¿Qué estaba obteniendo David? Reconocimiento, victorias. Pero ¿por qué es importante derrotar a los enemigos, ponerles guarnición o fortaleza sobre ellos? Para mantener la victoria, para mantenerlos bajo raya, vamos a decir, bajo el poder. Porque pueden levantarse y pueden ser enemigos más fuertes y recuperar territorio. Por eso en el Nuevo Testamento también vemos que Jesús dice que un espíritu está en un corazón y es limpiado ese corazón y se va y anda por los lugares desiertos. Pero cuando no encuentra el lugar donde está, dice: regresaré a mi casa. ¿Dónde era la casa? Esa persona, el corazón. Dice: pero ahora se trae 7 espíritus peores que él. No quiere decir que realmente físicamente sean 7 espíritus. Y concluye diciendo: ahora el postrer estado de ese hombre viene a ser peor que el primero. Porque ese hombre no se llenó del Señor, fue limpiado, fue salvo, pero ¿qué pasó con su vida? No mantuvo esa victoria, no mantuvo su comunión con Dios. Al capítulo 8, verso 1, ¿con qué palabra empieza, hermanos? Después de qué? De que el Señor le habló y que entró en la presencia de Dios, se humilló a aquel rey que quería hacer todo, dijo: aquí está, Señor. Después de eso tuvo victoria. Por eso le dije, podíamos haber terminado allí, pero tenemos que ver cómo fue esa victoria. ¿Por qué es importante? Porque los amonitas se levantan nuevamente contra David y van a buscar apoyo de enemigos de Israel. 33,000 soldados entonces se levantan contra David para pelear. Capítulo 10, verso 7. Cuando David se enteró, envió a Joab con sus
guerreros a pelear contra ellos. Mire, 33,000 más de los que tenía, porque ahora va a ver cuántos mató. Pero empiezan a juntar, como no pudieron contra Joab y Abisai, entonces juntan a otros enemigos. Creo que este es un momento en que muchos de los enemigos del evangelio y de la palabra de Dios se han levantado, ¿no? Y cada vez parecen que son más, y el pueblo de Dios a veces hasta nos achicamos. Pero mire, cuando David se enteró, envió a Joab con todos sus guerreros a pelear contra ellos. Verso 12. Y entonces Joab le dice a Abisai, y yo se lo digo a usted, si sigue luchando con algo en su vida, tal vez todavía peleando contra el cigarro, todavía ahí peleando contra, no la mano, ni contra Chela, alguien que se llama Graciela, ¿no? Sino peleando contra un vicio. Tal vez está peleando contra su carácter, su rencor. Tal vez está peleando contra la pornografía. Tal vez está peleando contra la lascivia. Tal vez está peleando contra el enojo. Tal vez está peleando contra, mire, hermanos, muchos tienen una autoestima muy baja. Tal vez está peleando con eso. No sé contra qué está peleando. Pero en el verso 12 le dice Joab a Abisai: sé valiente, luchemos con valor por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y que se haga la voluntad del Señor. En la versión 60 dice de esta manera: esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo, por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Yo estoy aquí, yo voy a luchar, o sea, estoy dispuesto a entregar mi vida, y haga Dios lo que bien le parezca. Pero yo voy a luchar, voy a ser valiente, voy a esforzarme. Entonces los arameos se vuelven a juntar y son derrotados a partir del verso 15. Leo el 15. Al darse cuenta los arameos de que no podían contra Israel, ¿qué hicieron? Se reagruparon. Verso 17. Y aquí es donde es importante la consejería, donde es importante buscar hermanos fuertes, buscar tal vez al pastor, tal vez a un maestro de la iglesia, buscar a hermanos que nos apoyen en oración. De hecho, aún antes Joab le había dicho a Abisai: oye, Abisai, tú vas a estar en un frente y yo en otro, pero si tú eres más débil y el enemigo te derrota, yo voy a venir a ayudarte. Pero si yo soy débil porque me están venciendo, ven en mi ayuda. Y ahora vencen, pero los enemigos son más, y llaman ¿a quién? Le informan a David. Verso 17. Cuando David oyó lo que sucedía, movilizó a todo Israel, o sea, se junta todo el pueblo. Aquí es importante cuando tenemos lucha, por eso la oración, por eso mantenernos comunicados, por eso estar en el templo, en la iglesia, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre, acudir al cuerpo. Tal vez yo no puedo solo, pero hermano, hermana, ayúdame a orar. Pastor, ayúdeme, enséñeme, oremos juntos. Dice: cruzó el río Jordán David y guió al ejército a Elam. Los arameos se pusieron en formación de batalla y lucharon contra David. Verso 18. Pero nuevamente los arameos huyeron de los israelitas. Esta vez las fuerzas de David mataron a 700 conductores de carros de guerra y 40,000 soldados de infantería. Y de hecho, aún al comandante del ejército lo matan. Definitivamente la guerra va a continuar, pero tenemos que luchar hasta vencer completamente al enemigo. Verso 19. Cuando todos los reyes que estaban aliados con Hadadezer vieron que Israel los había derrotado, se rindieron a Israel y se convirtieron en sus súbditos. Vamos a luchar hasta que tengamos la victoria. Amén. Después de esto, los arameos tuvieron miedo de ayudar a los amonitas. Dice Pablo: hermano, que no te digan que eres un mal cristiano, que tu vida es un testimonio malo, sino le dice a Timoteo: vive de tal manera que el enemigo se avergüence, con tu misma vida se avergüence. Pero a veces los avergonzados somos nosotros, porque
pasa la hermana Naye, ¿no? Pasa la hermana Naye y hay dos hermanos que están hablando por allá. Bueno, un hermano y le está diciendo a otro con majaderías, quién sabe tantas cosas, y pasa y voltea y ve a la hermana Naye. No me di cuenta que estaba ahí la hermana Naye. Pues esté la hermana Naye o no, está el Señor. Amén. A veces nos andamos escondiendo. A veces vemos en el Facebook, en las redes sociales, cada cosa que ponemos y decimos, ¿será cristiano o no será cristiano? Hermano, tenemos que vivir como Pablo le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los fieles en conducta, fe, amor, pureza. Pero para mí me impacta cuando dice: de modo que el enemigo se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros, le dice a la iglesia. Hermano, esta es una lucha hasta que la venzamos. Dice Primera de Corintios capítulo 9 verso 24 al 27: ¿no sabéis que los que corren en un estadio, atletas, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corran de tal manera que lo obtengan. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura; de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Esta debe ser la vida de victoria que el cristiano debe mantener, así como David venció a sus enemigos. ¿Cuál es la fuente de la victoria? ¿Cuál es la fuente del éxito? No del éxito del mundo ni de la victoria del mundo, sino del pueblo de Dios. Dice el capítulo 8 verso 7 que cuando él tuvo las victorias, trajo escudos, les quitó bronce, oro, plata, sus armas valiosas. Dice el verso 7 del capítulo 8: David llevó a Jerusalén los escudos de oro de los oficiales de Hadadezer. La recompensa de la victoria, de mi victoria, entre comillas de mi victoria, se la traigo a los pies del Señor. No fue mi victoria, Señor, es tuya. Pero ¿cuándo pasó esto? En el 8:1, cuando él entró en la presencia de Dios. Capítulo 8 verso 11: y el rey David dedicó todos estos regalos al Señor, así como lo hizo con plata y el oro de las demás naciones que había derrotado. Verso 14: puso guarniciones militares por todo Edom, y los edomitas se convirtieron en los súbditos de David. Es más, la fuente de la victoria: el Señor le daba la victoria a David donde quiera que iba. Verso 6 también dice al final que el Señor le daba la victoria a David donde quiera que iba. Entonces, ¿por qué David trajo sus logros o sus victorias delante del Señor? Porque no era él, era el Señor que le daba la victoria. Me acuerdo de ese himno, no sé si te acuerdas, Joel, o si por ahí está escrito, ¿no? En un himnario: cuando traigas tú todo al altar. Qué hermoso es traer todo al altar. Pablo dice: un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Tal vez ahora no es oro ni plata, pero es todo lo que soy, todo mi yo, con todos mis kilos, todo, acá está, Señor. Mis fortalezas y mis debilidades. El hombre del mundo ve sus fortalezas y no ve sus debilidades. Nosotros delante del Señor solamente podemos ser débiles y vemos la fortaleza del Señor. Pero Pablo dice que cuando yo soy débil, entonces soy fuerte, porque Dios se perfecciona en mi debilidad. Porque si yo fuese fuerte, entonces sería mi victoria, pero siendo débil Él me hace fuerte y me da victoria. Entonces la gloria se la merece Él, la victoria se la lleva Él, todo premio es para Él. Dice Deuteronomio capítulo 8 verso 20: el Señor es el que nos ha estado dando la victoria en todo momento.
Deuteronomio 20. Deuteronomio 20, verso 1, perdón. Cuando salgas a la lucha contra tus enemigos y te enfrentes con caballos y con carros de guerra y con un ejército más numeroso que el tuyo, entonces huye. Pues sí, ¿no? Nos van a ganar. ¿Qué dice el Señor? No tengas miedo. Entonces prepárate. Vete a Estados Unidos, busca apoyo de Estados Unidos, porque es un ejército poderoso. Dice, no tengas miedo. El Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, está contigo. El Señor tu Dios, quien te salvó, Jesucristo, quien tuvo misericordia de ti y de mí, ¿dónde está? Está con nosotros. Amén. Verso 2. Cuando te prepares para una batalla, el sacerdote saldrá a hablarles a las tropas. ¿Por qué no el capitán o el comandante del ejército? ¿Por qué el sacerdote? Porque le iba a recordar la promesa de Dios. Le iba a recordar que son pueblo de Dios, que no luchan solos, sino que Dios está luchando con ellos. Le iba a recordar que aún como guerreros tienen que honrar el nombre de Dios. Tenían que destruir sus ídolos. No tenían que tomar lo que Dios les dijo que no tomaran. No tenían que marchar a donde Dios les dijo que no marcharan. Solamente tenían que luchar cuando Dios les decía. En ese momento tenían que luchar. Verso 3. Y les dirá: préstenme atención, hombres de Israel, no tengan miedo cuando salgan hoy a pelear contra sus enemigos. No se desanimen ni se asusten, ni tiemblen frente a ellos. Verso 4. Pues el Señor tu Dios va con ustedes. Lean conmigo esta parte. Él peleará por ustedes contra sus enemigos. Díganlo conmigo. Él peleará por ustedes contra sus enemigos y les dará victoria. ¿Podemos decir amén? Segunda de Corintios capítulo 2 verso 14. Quiero leer estos pasajes para luego concluir. Así que gracias a Dios, quien nos ha hecho sus cautivos o sus siervos, y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Nos lleva de victoria en victoria, amén. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. Ahora donde quiera que vamos somos como un perfume. Hay perfumes muy bonitos que huelen. Lamentablemente son muy caros, ¿no? Y hay perfumes que no son buen olor. Si usted pasa por el eje 3, ahí pasando, hay un depósito de esos de reciclaje y todo, y pasa y desde lejos huele feo. Pero cuando usted pasa por una persona que transmite un buen olor, hasta se siente bonito, ¿no? Como si usted trajera eso. Pues que su vida sea de esa manera. Cuando usted pasa cerca de alguien, la gente diga: yo quiero eso que tiene. Yo quiero a Cristo en mi vida. Capítulo 15, verso 57 de Primera de Corintios. Pero gracias a Dios, Él nos da victoria sobre el pecado. ¿Cuántos decimos amén? Y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora ya no es una lucha contra la persona, contra el enemigo, contra fuerzas físicas, sino es espiritual. Y Él es el que nos da victoria contra el pecado, contra la muerte, porque Él venció al pecado y venció a la muerte. Y finalmente, segunda de Samuel capítulo 7 verso 18, que es con lo que también iniciamos y terminamos. Entonces el rey David entró cuando Dios le dijo: no me construyas templo, yo soy el que voy a hacer la obra. Y se sentó delante del Señor y oró. Cuando vengan estas luchas, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Entra a la presencia de Dios. Aquí en esta versión de la Nueva Traducción Viviente dice se sentó, en otras dice se inclinó o se postró.
se postró delante del Señor y oró: ¿quién soy yo, oh soberano Señor? ¿Y qué es mi familia para que me hayas traído hasta aquí? Decir: Señor, ¿quién soy yo para que me hayas rescatado? Pero es por tu amor y tu gracia que me tienes aquí. Cuando nosotros entremos y nos postremos delante del Señor, así como está en este verso, cuando entremos a la presencia de Dios, la victoria no corresponderá a nosotros, sino al Señor. Pero ¿sabe quién disfruta de esa victoria? Nosotros, porque nuestra vida es transformada, porque el enemigo es derrotado, porque nuestras adversidades son sometidas, porque nuestro carácter glorifica ahora a Dios, porque nuestra vida engrandece el nombre de Dios, porque donde quiera que vamos somos olor fragante para el Señor, porque donde quiera que vamos somos sal y luz, sea un pueblito, sea una ciudad, sea en una oficina, sea en un taller, sea en el taxi, donde quiera que estemos, somos olor fragante para el Señor. ¿Quieres vivir una vida victoriosa? Solamente se vive una vida victoriosa cuando somos esclavos, siervos, sometidos a la voluntad del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día, por tu bendición y por tu palabra. Las victorias de David nos enseñan mucho, mucho más que los enemigos que mató y ejércitos que destruyó, o las victorias, las cosas que logró físicas de valor. Nos enseña que esas victorias surgen de una comunión plena contigo, de estar en tu presencia. Y finalmente la fuente de esa victoria no es la guerra, no es el arma, no es el ejército, no es la fortaleza o sabiduría del hombre, no es con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu, dice el Señor. Que podamos entrar en tu presencia y no solamente tengamos victoria al entrar en tu presencia, sino que nos mantengamos en esa comunión, mantengamos la victoria y mantengamos al enemigo bajo nuestros pies, destruido totalmente. Y cuando tengamos algún logro, traigamos todo a los pies del Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano.